Y hoy está con nosotros Ariel Satinski, que es el candidato del Frente de Izquierda, en primer término en este caso. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, te queremos preguntar cómo estás viviendo estos días de campaña, recta final. ¿Se descansa, no se descansa? ¿Cómo vive tu familia? ¿Cómo estás? No, la campaña es muy intensa. Es una... Como tiene la particularidad de las PASO, es larga y extendida en el tiempo. Pero bueno, nosotros igual somos personas que militamos cotidianamente, en ese sentido que para nosotros la contienda o la lucha electoral, como uno diría, es una de las tantas luchas que uno lleva adelante en el transcurso de la vida que llevamos. Me parece que sí es muy importante estas elecciones del 22 de octubre, creo que en gran medida definen el futuro de la Argentina y en ese sentido tiene todo el valor y la importancia por la cual hay que participar, digamos, con mucha conciencia. Y bueno, nosotros explicando las distintas reuniones que tenemos con los vecinos, tanto en la capital como en el interior de Tucumán, nuestras propuestas, nuestro programa, nuestra plataforma, y también un poco, digamos, las políticas que lleva adelante, tanto el oficialismo a nivel provincial como a nivel nacional. Ahora, la sensación que queda es que al menos los partidos mayoritarios han hecho de eje en la campaña en lo que tiene que ver casi como si se tratara de elecciones ejecutivas, porque mostrando obras y poca discusión en términos de los potenciales, los candidatos y potenciales personas que ocupen la Cámara de Diputados o senadores en otros casos, en otras provincias. Poco se habla de las propuestas. ¿Qué van a decir ahí adentro una vez que estén ahí sentados? Mira, yo creo que el gobierno, lo que sería el oficialismo nacional, el gobierno de Cambiemos, de Macri, ha tenido un cambio en su estrategia electoral. Uno puede ver, digamos, que los referentes locales han pasado un poco en segundo plano, como diría el banco suplente, no hay duda, y están viniendo los gobiernos del gabinete nacional, el propio presidente, ayer estuvo la vicepresidenta, pero no hablan de los problemas de los tucumanos, porque no han dado ninguna solución. Nosotros hemos tenido un plan Belgrano, con Cano a la cabeza, casi 2 años, y prácticamente la única obra que uno diría ha realizado es la extensión, la ampliación de lo que es la pista del aeropuerto. Pero entonces tiene mucho en el debe, en el sentido, digamos, de lo poco que se ha generado. Ni hablar de esta pelota que se tira Mansur y Macri en relación al Centro de Prevención de Adicciones, que no solo requiere la costanera, sino cuántos barrios requieren en Tucumán una política integral que atiende esa problemática. Y esto tiene que ver, obviamente, con un ahorro presupuestario, tiene que ver, digamos, con un presupuesto que se está discutiendo hoy en el Congreso. Entonces nosotros vemos, por un lado, de Cambiemos, esta falta, digamos, no hablan de los problemas reales, porque obviamente hay un ajuste muy serio, una pobreza que no cede, una precarización que está elevada. Y del lado del justicialismo, que supuestamente hablan de que irían a poner un freno al ajuste y que ellos son los que defienden Tucumán, quiero decir que es una absoluta hipocresía. No sé si Pablo Yedlin ayer habrá mencionado estas cuantas mentiras que están diciendo él, Jaldo y compañía, porque han acompañado al gobierno de Macri desde diciembre del 2015. Claro. Tengo acá, si quieren, después una serie de recortes, se los puedo dejar. Pero bueno, acá están los votos de la senadora Milkin y el senador Perovich a las leyes de Macri. Sí, Mansur y Jaldo piden que acompañen las leyes que propone el presidente de la Nación. Seguro que el primer año y medio de la gestión, o el año completo, por lo menos el primer año, contó con el apoyo de todos los gobernadores, de la mayoría, senadores, diputados, y bueno, ahora... Sí, es una cortina de humo. Yo creo que es una cortina de humo esta discusión. Fíjate lo siguiente, Jaldo dice, vamos a defender Tucumán. Ellos no defienden Tucumán, ellos defienden la minoría de Tucumán, que son los empresarios. Cuando se trata de los empresarios del citrus, del azúcar, ellos rápido se mueven. Sesionan la legislatura, se van a Norteamérica, se van a Brasil, abren mercado. Y cuando se trata de los trabajadores, se mueven en algún momento para terminar con el empleo negro que afecta a la mitad de los trabajadores de Tucumán. Para terminar con el deterioro salarial, esta provincia es la peor en promedio salarial, luego de Santiago del Estero, en todo el país. Entonces, en el tema de precariedad laboral... Un dato que llama mucho la atención en Tucumán es que, aún siendo una de las que menos desocupación tiene, el 40% de los asalariados tucumanos son asalariados en negro. Sí, y aparte vos tenés un país y una provincia, pero porque los promedios están así, donde tenés el 70% de los trabajadores cobrando un sueldo menor a 15.000 pesos, menor a la línea de pobreza. Tal cual. Por eso cuando se habló ahora que salieron las estadísticas de pobreza, que el gobierno decía habían bajado, bueno, obviamente, bajar a donde la subió Macri, pero si vos analizás cuánto era el promedio cuando asumió el presidente en diciembre de 2015 y lo que es hoy, la pobreza no se ha movido, sigue afectando a un porcentaje muy elevado de la población. ¿A dónde crees? Recién cuando arrancábamos decías que lo que se define en esta elección es muy importante. ¿Crees que más allá de los nombres tiene que ver con la discusión del modelo? ¿Por la cuestión de fondo? Mira, creo que lo dijo muy bien ayer en su paso fugaz que tuvo la vicepresidenta, porque ella dice el tema de, bueno, para que vengan las empresas, las inversiones, hay que hacer ciertas reformas. Y ella apunta a dónde? La reforma laboral. La piensan implementar luego del 22 de octubre.
Nosotros hemos visto reflejo en Brasil de lo que ha sido, jornadas de 12 horas de trabajo, terminar con convenios colectivos de trabajo como venían siguiendo sus características, poder despedir sin indemnizaciones, contratar por 3 o 6 meses, pasantías gratuitas de la juventud en empresas directamente. A esto vos lo vinculás con la reforma previsional, jubilatoria, que lo que pretenden hacer es incrementar en 5 años la edad para jubilarse, y esto es claro, es un ahorro de lo que es el gasto público del Estado en 5 años, en pagar, digamos, jubilaciones, y esa plata, ¿dónde la destinarían? Al pago de la deuda externa de esos intereses. El único rubro que ha crecido enormemente en este presupuesto 2018 es el pago de los intereses de la deuda externa. Ha tenido un crecimiento exorbitante. A propósito de la transferencia de fondos, hay declaraciones, y te quiero preguntar, a ver, ¿qué opinas vos? Porque da la sensación de que lo que dijo Marcos Peña ayer me hizo acordar a cuando alguien dijo alguna vez que la que teníamos en nuestro país era una sensación de inseguridad, el mismo que dijo que la pobreza argentina era como la de Alemania. Estamos hablando de Aníbal Fernández. Pero ayer Marcos Peña dijo, por ejemplo, que el tarifazo es una percepción subjetiva. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Bueno, ¿será que él no paga los impuestos o no está pagando las tarifas que estamos pagando el conjunto de los trabajadores y el pueblo de Tucumán y de Argentina? Nosotros estamos sufriendo enormes tarifazos. Y en ese sentido no solo la responsabilidad de Marcos Peña, Macri y compañía, porque también está la responsabilidad de Mansur, Jaldo y Alperovich, del gobierno provincial, porque EDET, Gasnor, la SAT, acabo de recibir la boleta de la SAT, y el porcentaje de incremento que vino realmente una locura. Entonces en estos tarifazos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos una fuerza, el Frente de Izquierda, que estamos en contra de los tarifazos y pretendemos que se anulen. Nosotros creemos que hay que abrir los libros a las empresas, porque desde los 90 que se privatizaron, nadie conoce en la comunidad o en la sociedad cuáles son los genuinos o los reales costos que tienen. ¿Por qué acá pagamos 3 veces más de lo que es el precio internacional? Y consideramos que estos problemas obviamente pasan por una nacionalización de lo que sería el sistema energético. Pero con las tarifas te quiero llevar al tema de los impuestos también, porque ayer las declaraciones de la vicepresidenta dijo lo siguiente: sé que los impuestos son duros, pero nosotros no los vamos a modificar. Ella lo que está diciendo es que en relación al IVA y al impuesto al salario, no va a haber realmente cambio en el sentido de que van a seguir golpeando, y de un modo significativo, los bolsillos de los trabajadores y el pueblo. Nosotros ¿No te queda la sensación de que, digo, pensando en términos del electorado, y que vos estás por la naturaleza de ahora de tu candidatura, estás en contacto todos los días con el electorado, pero no te da la sensación de que se está imponiendo este discurso de vótennos a nosotros, cierren los ojos, aguanten la tormenta, a pesar de lo duro que se va a venir, porque en realidad no se olviden que lo que había antes era peor, vótennos a nosotros por eso? Estamos entrando en una suerte de discurso binario, ¿no te da esa sensación? No, yo la sensación que tengo es que hay mucha hipocresía y hay como una idea de una suerte de extorsión política. O sea, Cambiemos dice, no, voten a nosotros porque si no lo que viene es la corrupción de los José López, los Julio Devido, los Cristina Kirchner, que obviamente es así, ha sido un gobierno totalmente corrupto. Pero la corrupción no solamente ellos, ojo, Odebrecht, corrupto, si uno quiere decir empresa corrupta a nivel mundial, dijo, en la lista de los que nosotros hemos coimeado, están miembros del kirchnerismo, pero están miembros también del gobierno de Cambiemos. Por eso Garabano se tomó el avión rápido a Brasil para tener, digamos, una reunión a ver qué iban a difundir en términos de nombre. Yo creo lo siguiente, nunca van a decir realmente lo que van a hacer y por eso vienen con estas cuestiones. Vos fijate, Marcos Peña, viene a Tucumán hace una semana y dice, con relación al gobierno de Mansur, ¿qué es lo que tienen para decir? Ninguna crítica, ningún cuestionamiento. Exactamente. Estamos hablando de un gobierno que sacó 600 millones de pesos de la legislatura en la elección provincial 2015 y todavía no lo justificó. No puede decir cuál fue el destino. El fraude electoral del 2015, claro. Los casos de impunidad, Paulina Levos, 11 años de encubrimiento de su asesinato, es decir, graves problemas de impunidad, de corrupción, el ajuste que hay en Tucumán, y ellos no tienen una crítica para hacer a Mansur, a Jaldo. Del lado, obviamente, del justicialismo, como bien te decía recién, la realidad más fuerte. Acá ellos votan a las 84 leyes de ajuste que llevó adelante Macri desde diciembre del 2015. Entonces, cuando Jaldo dice que van a poner un límite al ajuste, nosotros sabemos que Jaldo y compañía van a votar la reforma laboral de Macri, van a votar la reforma previsional de Macri, y además quiero anunciar la reforma impositiva, porque ojo, acá lo que pretenden, más trabajadores pagando más impuestos al salario. No te quiero decir que viene la reforma educativa, porque la reforma educativa ya está en marcha, el plan maestro ya está en marcha, y celebro la resistencia de los estudiantes contra este intento
de ir mucho más a fondo en la privatización de la educación. Contame cómo haces todos los días para estar tan informado, para salir a la calle y porque sabes que te vas a cruzar con votantes, con micrófonos, con gente de la prensa. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo haces para enterarte de todo lo que está pasando? Me levanto muy temprano, leo los diarios, escucho radio, veo los informativos y hay que estar permanentemente, informado. Y además el contacto con los vecinos, claro. Caminando, porque soy una persona que camina mucho las calles. Además estoy siempre permanentemente, como diría, diariamente involucrado en diversos reclamos que el caso de ustedes de la izquierda siempre han tenido un particular y especial contacto con ámbitos vinculados con lo intelectual, por un lado, y por otro lado con trabajadores de fábricas, por ejemplo, y gente muy metida en los barrios. ¿Cuáles son los puntos en común que unen a esos ambos sectores en cuanto a críticas, a lo que nos está pasando? ¿Sentís que hay un hilo conductor que une estos dos extremos de la sociedad? Mira, hay una absoluta unidad en el sentido de que nosotros, como bien decís vos, el barrio, en las fábricas, en los ingenios, en las citrícolas, en la universidad, en las escuelas, desarrollamos nuestra actividad explicando, organizando a los distintos grupos en sus reclamos por la educación, por el trabajo. ¿Y qué se dice ahí? ¿Qué están reclamando? No, la preocupación es contra el ajuste. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación del ajuste es, lo que más surge es el tema del salario que no alcanza, los despidos como han crecido, que no encuentro trabajo, que estoy en negro, el ajuste en educación, lo que me está afectando, digamos, en materia, digamos, impositiva, las jubilaciones, los jubilados, 7.300 pesos miserables ganando hoy en día. ¿Sentís que hay una sombra de nuevo que ha empezado a preocupar que tiene que ver con ese futuro jubilado? Si va a tener o no jubilación o si su jubilación le va a alcanzar para llegar a fin de mes. Yo quiero decir lo siguiente, el gobierno anterior nunca garantizó el pago del 82% móvil y condenó a millones de jubilados a un haber mínimo miserable. Macri le dio continuidad a esa política. Hoy tenemos un jubilado que en septiembre del 2017 está cobrando 7.300 pesos. Claro. Si uno tiene presente que la línea de pobreza es 15.000, el planteo nuestro de un aumento de emergencia de 9.000 pesos y garantizar ese 82% móvil es completamente racional. Además pensamos que el PAMI debería estar bajo control de los jubilados y los trabajadores. Claro. Pero acá tenemos lejos de eso una reparación histórica, digo histórica entre comillas, porque uno ve jubilados que vienen y nos dicen, che, he cobrado 100 pesos, 115, 130 pesos de reparación histórica. Claro, claro. Realmente una vergüenza, nadie vive con esos haberes. A ver, estos temas, ¿se meten en tu casa, digo, en la charla con tu pareja, con tu compañera, con tu familia, con el resto de tus familias, del domingo cuando te juntás? ¿Se charla de esto? Se charla, obviamente, y es inevitable. Aparte de mi compañera Alejandra, milita conmigo, es mi militante del Partido Obrero, una referente del plenario de trabajadoras. En ese sentido va a participar ahora del Encuentro Nacional de Mujeres, o sea que nosotros permanentemente estamos charlando de estas cuestiones, pero siempre obviamente tenemos el tiempo para jugar, para la recreación con nuestros hijos. Claro. Entonces esto es importante siempre, digamos, buscar ese equilibrio. Bien, Ariel, vamos a hacer una pequeña pausa y luego venimos con las propuestas. Perfecto. Imagínate, sentado en la Cámara de Diputados, te miramos los tucumanos, a ver, ¿qué vas a hacer ahí adentro? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te parece? Me parece. Seguimos en nuestros estudios con Ariel Satinque, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, secretario general del gremio de ADION, investigador del CONICET, militante. ¿Cuántas horas dormís por día? Pocas, duermo pocas. No te quiero comparar a Bernardo Neusta, que él decía que... Por favor, nada que ver. Pero digo, ¿son pocas horas? Sí, pocas obviamente, pero bueno, son una diversidad de actividades que llevo adelante. Yo soy docente de la universidad, todo el mundo sabe, enseño filosofía y letras, economía, porque soy licenciado en economía. Además, obviamente, digamos, mi tarea como investigador del CONICET, mis temas, las preocupaciones que yo siempre tuve son en relación a la pobreza, los problemas de empleo y en la relación que tienen con los cambios en la estructura productiva, en general primero en Tucumán y ahora ya me trasladé al noroeste argentino en las investigaciones. ¿Sí? Antes un poco investigaba el fin del siglo XX y ahora también la postconvertibilidad del 2003 para acá. Qué interesante, qué interesante. Un poco ver el tema digamos, cómo impacta la economía en lo social y laboral. Eso te iba a decir. Y además sí, la tarea en el gremio, que bueno, que uno está hace muchos años ya ahí, ahora circunstancialmente son un par de años como secretario general, pero bueno, he tenido otros roles y otros cargos también en esta lucha defendiendo la educación pública. ¿Cómo te ven tus alumnos cuando estás en esa doble función ahora de tener que dar clases y candidato a diputado nacional? Bueno, interesante porque yo soy de una materia que se llama economía social y además de tocar cuestiones que tienen que ver específicamente con la economía social, también tocamos temas que tienen que ver con la economía. Entonces nosotros en las clases debatimos, intercambiamos opiniones sobre las corrientes del pensamiento económico, porque hay una diversidad, desde los clásicos, neoclásicos, pasando por los marxistas, los keynesianos, y también obviamente los problemas que tienen que ver con la realidad.
Yo enseño en una carrera que es trabajo social, entonces en ese sentido todo lo que tiene que ver con desocupación, problemas de empleo, la pobreza, el Producto Bruto Interno, son cuestiones muy importantes que hacen a la práctica diaria que lleva adelante un trabajador social, porque la cuestión de la economía, que la ciencia social, está directamente involucrada en el impacto que genera, digamos, en el aspecto social y laboral. ¿Son de los profesores proclives a quedarse en los pasillos con los estudiantes a charlar, a debatir, cuando hay alguna ocasión o alguien lo necesita? Absolutamente, tengo una muy buena relación con los estudiantes, pero además esto tiene que ver con el que he sido también parte de ese movimiento estudiantil, de dirigente estudiantil, entonces tengo, digamos, también, como uno diría, esos antecedentes que pesan. ¿Alguna vez alguno de tus alumnos en las clases, en el microclima ya en campaña electoral, ha levantado la mano y te ha preguntado algo que tenía que ver con la campaña electoral, por ejemplo, con alguna de tus propuestas? Específicamente no con la campaña, no me ha sucedido, pero sí con la realidad política y económica que vive Tucumán y la Argentina, seguro. Siempre esto, de una u otra manera, surge el debate o salta en cada una de las exposiciones que llevamos adelante en las clases, en la propia facultad. Y entonces me parece que es interesante el debate porque, bueno, uno da una opinión y a veces obviamente recibe de parte de los estudiantes también, digamos, aportes y sugerencias importantes y también cómo ellos perciben lo que está sucediendo. Y hoy como profesor y como docente, antes de que vayamos a las propuestas que vas a llevar al Congreso, ¿qué percibís ahí que en el estudiantado universitario hay como preocupación? No, yo creo que no solo de ahora, me parece que es una preocupación que ya viene de hace muchos años. La verdad que los estudiantes hacen un enorme esfuerzo para poder estudiar. Cuando uno recorre las facultades o las escuelas, no solo de la UNT, creo que es una realidad nacional, bueno, uno ve realmente que faltan muchos elementos. Porque además, a ver, recordemos a la audiencia que la universidad argentina es pública, está estatal y gratuita, pero para quien no vive en ese microclima universitario, hay que ir todos los días a la universidad, hay que pagarse los apuntes, hay que comer en la facultad, lo que implica, bueno, qué sé yo, desde la vestimenta hasta, no sé, lo mínimo para poder estudiar. Sí, y además quiero decir lo siguiente, es pública y gratuita supuestamente, tal cual, pero además, la Ley de Educación Superior del año 95, que todos los gobiernos han sostenido hasta el día de hoy, ha llevado adelante una política real de ahogo presupuestario. Sí, sin duda. Los docentes trabajamos realmente y los universitarios somos los peores pagos de todo el sistema educativo nacional. Además tenemos carencia de todo tipo y color, la precaria edilicia, la falta de biblioteca, la falta de laboratorio, la falta de elementos, de aulas. En muchos casos los estudiantes cursan muchas veces en el piso, no hay espacios. Bueno, esto tiene que ver con un ahogo presupuestario que preocupa mucho a la comunidad universitaria. Y bueno, es como uno diría, el reclamo que llevamos adelante, no solo desde este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores. ¿Y qué te dicen los estudiantes, digo, en esta última etapa? Digo, ojo, teniendo en cuenta los años anteriores, ojo, no me remito exclusivamente al gobierno de Cambiemos, sino ¿qué percibís ahí como preocupación, como alguna de las preocupaciones que están dando vueltas? No, yo creo que perciben, digamos, en parte, digamos, de lo que está sucediendo, bueno, el tema de la pobreza, el tema, digamos, del incremento de los despidos, el tema, digamos, un tema también que se discute mucho en nuestras clases, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, es decir, qué sectores realmente deberíamos impulsar, desarrollar, por qué se desarrollaron o se impulsó o qué cambios hubo en la economía, y esto no solo nacional, ¿no? Porque también discutimos en el marco, en el contexto mundial. Hay que tener presente acá que hay una crisis económica desde el 2008 y 2007 que no se ha saldado. Está vinculada a esta crisis estructural ya de la década del 70. Claro. Entonces uno puede ver, digamos, que la especulación financiera o el peso que adquirió en la economía el sector financiero no es de ahora, sino que viene de hace muchísimas décadas, y es una orientación que está golpeando no solo al pueblo tucumano argentino, sino que vos tomás Europa o tomás Norteamérica, bueno, la pobreza, el techo salarial, los problemas de empleo han ido creciendo a nivel mundial. Y una emergencia, digamos, como diría, una consecuencia de ello son los Trump o los cambios que hubo en materia política, no solo en Latinoamérica, sino en el conjunto del mundo. El crecimiento de los nacionalismos, la derecha en Europa, que tiene que ver con esos problemas, tiene que ver con esos procesos. Tal cual. Bien, socioeconómicos. Imagínate, electo, te tenés que sentar en la Cámara de Diputados y los tucumanos queremos saber, bueno, a ver, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son los proyectos que vas a empujar ahí en la Cámara de Diputados? Mira, en primera instancia, de emergencia, creo que hay que poner un salario igual a la canasta familiar. La canasta familiar es 27.000 pesos. Hoy el salario mínimo es 8.800 pesos, muy por detrás de lo que es la línea de pobreza de 15.000. ¿De dónde sacamos la plata? No, la plata hay que sacarla, por un lado, de lo que es el pago de los intereses de la deuda. Vos fíjate que Macri aumentó la deuda en 80.000 millones de dólares. Pero el gobierno anterior de Cristina... Te pregunto esto porque digo, sí, a ver, vas a tener que... Lo propones absolutamente 27.000 para todo el mundo como piso. Te van a preguntar, bueno, ¿para dónde sacamos los fondos?
El kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares casi de deuda externa. Repito, 200.000 millones de dólares. Qué difícil Macri imaginar aumentó tanta plata, claro. en 80.000 millones la deuda y los intereses los están pagando religiosamente. Nosotros creemos que esos fondos deben estar puestos al servicio, obviamente, de los derechos de los trabajadores, de los jubilados. Por eso te decía, salario igual a la canasta familiar. Hay que prohibir despidos para terminar con la desocupación, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Jubilación, 9.000 pesos de aumento de emergencia y 82% móvil, hay que garantizarlo. Hay que triplicar el presupuesto para la salud y la educación pública. Vos recorres Tucumán, no solo los hospitales, cómo funcionan. Me decís, sacamos la plata que dejemos de pagar a quienes no deberíamos pagar. Pero ¿cómo hacemos para que no se enojen los de afuera, los que ya nos prestaron? Ojo, no solamente eso, ¿no? Acá hay que nacionalizar el comercio exterior, hay que nacionalizar el sistema bancario. Vos fíjate esto de la inseguridad. Muchos de los graves delitos, redes de trata, narcotráfico, ¿a dónde van esos fondos? Muchos de esos fondos van al banco. ¿Y nosotros podemos saber qué está pasando? No, porque hay un secreto bancario. Hay que terminar con eso. Entonces hay enormes recursos ahí que tienen que estar puestos para garantizar los derechos que tiene el pueblo, que son viviendas sociales, salud, educación, trabajo, salario. Y hay cuestiones que son, mucho, digamos, como uno diría, cambios más estructurales que son necesarios. Acá hay que poner en pie de una vez por todas un proceso de industrialización. Un genuino plan de obras públicas. ¿Por dónde arrancamos con la industrialización, por ejemplo? Te preguntan. Nosotros no podemos tener solamente 15 y 6 ingenios y un par de citrícolas. Tenemos que realmente tener una industrialización no solo en la provincia. Y digo, ¿por qué esto de la industria? Porque es el sector más golpeado. Si vos tomás Martínez de Oz en adelante, es el sector más golpeado. Tucumán incluso antes, porque en Tucumán tuvimos el cierre de los ingenios en el año 66. Deuda 27, nunca saldada aún, por eso, ¿no? Cuando vos ves la pobreza, los problemas de empleo, si vos ves la historia de Tucumán ya a los comienzos de los 80 tenía un problema de desocupación. Porque se habla de la reparación histórica para Buenos Aires, pero nunca se habló de la reparación histórica para lo que implicó para la economía tucumana el cierre de los ingenios, ¿no? La sangría para la provincia, ¿no? Claro, y te digo desde la industria, ¿por qué? Porque es un sector que tiene para adelante y para atrás un encadenamiento muy importante con diversas actividades. Claro. Y ahí el empleo genuino, obviamente terminar con el empleo en negro. Nosotros obviamente creemos que el tema de los planes sociales, todos son paliativos, pero tenemos que tener una vez por todas empleo genuino, empleo en blanco. Y además otras cuestiones que se me hacen muy importantes. Ahora hay un nuevo encuentro nacional de mujeres en Chaco el próximo fin de semana. Nosotros consideramos que hay que terminar con la violencia contra las mujeres. Esta justicia requiere un fuero especial que se aboque a esta problemática y además se requiere de un Consejo Autónomo de Mujeres. ¿Se puede hacer algo desde la Cámara de Diputados para mejorar el Poder Judicial? ¿Crees que se puede hacer algo? No, por supuesto. Para arrancar al menos. Nosotros tenemos diputados, Néstor Pitrola, una bancada de 4 diputados, que obviamente, pero ¿cuál es la característica o la particularidad que tiene el Frente de Izquierda? Que nosotros luchamos por estos cambios en el Congreso y en las calles. Cuando vamos a decir la justicia es garante de la impunidad, no solo en Tucumán, sino en el conjunto del país. Acá necesitamos jueces y fiscales electos por el voto popular y que sean revocables. No puedo tener casos, por ejemplo, como un fiscal ya está ahora, ha sido premiado por el gobierno de Alperovich y Mansur con la jubilación, pero Albaca estuvo bajo 7 candados la causa del asesinato de Paulina Levo durante 7 años sin permitirle al padre incluso poder ver el expediente. ¿Se puede tener esos fiscales? ¿Se puede tener estos jueces que en un operativo Independencia hace un par de semanas atrás dieron 7 absoluciones a genocidas del operativo Independencia? Ya habían arrancado sacando a Isabel Perón, obviamente, que tiene responsabilidad en ese operativo Independencia, que no sea parte del juicio. La barbaridad de tener 7 absoluciones de genocida, bueno, esto tiene que ver con este funcionamiento de un sistema judicial que viene de herencia de la dictadura y que nunca ha sido modificado desde el 83 en adelante por ninguno de los gobiernos. Bien, 30 segundos, una propuesta más, a ver, contanos. Yo lo que digo es lo siguiente, creo que el voto hay que reflexionar, hay que repensar el voto. Obviamente somos conscientes de lo que han sido las PASO y los votos que han tenido las fuerzas como el justicialismo o Cambiemos, porque realmente acá la única fuerza que defiende a la mayoría de Tucumán, que son los trabajadores, las mujeres y la juventud, es el Frente de Izquierda. ¿Por qué te tiene que votar el laburante que te está escuchando en su lugar de trabajo ahora, el estudiante que posiblemente esté estudiando y se ha quedado escuchándote? ¿Por qué te tienen que votar? Porque como yo bien señalé, esta falsa pelea entre Cambiemos y el justicialismo es una cosa de una cortina de humo plenamente pirotecnia electoral. Ambos están unidos en un ajuste que, si vos tenés en cuenta la reforma laboral, previsional, impositiva y educativa, va a afectar más a los trabajadores y a los jubilados. Creemos que a ese ajuste y a esa impunidad hay que hacerle frente con quienes luchamos en el Congreso y en las calles
obviamente en favor de los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que es el Frente de Izquierda. Ariel, muchas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con Ariel Osatingi, candidato a diputado nacional por Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y que, bueno, toda suerte para el 22 de octubre. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.